Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente a don Francisco Maruenda, director del diario La Razón, y el honor de que haya aceptado presentarle el alcalde de Madrid, de la capital del Reino, don Alberto Ruiz Gallardón. La tribuna es suya. Muchas gracias a José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum. Quiero empezar saludando a nuestro protagonista de hoy, al director de La Razón, a Francisco Maruenda, pero dar la bienvenida también al presidente del Congreso, a José Bono, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la defensora del pueblo, al presidente de CEIM, a todos los exministros, diputados, senadores que nos acompañan en este acto y, por supuesto, en representación de la casa en la que desarrolla su labor profesional el director de La Razón, a Mauricio Casals, presidente de La Razón, y en él a todos los directivos del periódico La Razón y del Grupo Planeta, y en la persona de Francisco Román, director de comunicación de Vodafone, a los patrocinadores a los que les agradecemos el que nos den esta oportunidad. Hace poco más de un siglo, un legendario periodista y editor, Joseph Pulitzer, dijo que los periodistas necesitan un sentimiento de clase, uno basado no en el dinero, sino en la ética, la educación y la reputación. Al presentar a Francisco Maruenda, uno tiene la sensación de estar en presencia del prototipo de esos valores y, por tanto, de un representante muy destacado de esa clase. Y llega además a la conclusión de que una profesión periodística articulada en torno a esos principios difícilmente puede sucumbir, por muchos que sean los peligros que actualmente la acechan, y aunque esa sea una senda más ardua, larga y exigente que la que ofrecen otras fórmulas de éxito inicialmente fulgurante, pero, sin duda, no tiene la consistencia de la que hoy vamos a ser testigos. Francisco Maruenda es un hombre claro y ponderado, que se define a sí mismo como un hombre de centro-derecha y católico. Enemigo de extremos y aspavientos, mantiene amistades y relaciones cordiales en todos los partidos y además ha conseguido preservar de indeseables contaminaciones su faceta profesional y su faceta política mediante el sencillo mecanismo de alternarlas, es decir, teniendo mucho cuidado en no mezclarlas. Así, fue director de gabinete junto a Mariano Rajoy en dos ministerios, Administraciones Públicas, Educación y Cultura, y director general de Relaciones con las Cortes, y nunca quiso, en ese ámbito, mantener otra relación con los periodistas que las estrictamente necesarias para dar cuenta de sus responsabilidades. Mientras que ahora, como director de La Razón, demuestra una ejemplar independencia de criterio que, más allá de coincidencias o discrepancias con los sucesos políticos y sus protagonistas de cada momento, fortalecen la imagen de su diario. Esta manera ordenada y honesta de desarrollar una y otra vocación, y hay una tercera en él aplazada para el futuro, que también es una pasión, que es la docencia, le confiere una gran credibilidad, hable de lo que hable, ya sea acerca de política, ya, como hoy, acerca de los medios de comunicación. Por edad, nació en Barcelona hace 50 años, por valores y por estilo, Maruenda es un producto tardío y espléndido de lo que fueron las generaciones más jóvenes de la transición. Miembro de las Juventudes Centristas de la Unión de Centro Democrático, donde ocupó distintos cargos, fue también secretario general del Club Liberal de Barcelona y, como tantos hombres del centro español, terminó recalando en la formación que a partir de los años 90 identifica esta opción en España, es decir, el Partido Popular. Después de formar parte del Comité Ejecutivo en Cataluña y ocupar un escaño en el Parlamento catalán, acompañó a Mariano Rajoy en el Gobierno de la Nación para finalmente regresar al periodismo, donde comenzó en el Noticiero Universal y destacó en ABC desde su delegación de Cataluña, pasando a dirigir en el año 2008 La Razón. Doctor en Derecho, con una tesis de título elocuente, El futuro asimétrico del Estado, tiene otra en periodismo pendiente de lectura acerca de la libertad de prensa entre 1808 y 1975 y prepara una tercera sobre la justicia en la España isabelina. Dueño de un extenso historial académico, es, por tanto, periodista y abogado de gran cultura y experiencia, así como rehén de dos aficiones que le dominan, los libros, de derecho y de arte sobre todo, y, es periodista, a fin de cuentas, las máquinas de escribir, máquinas de las que creo que posee incontables piezas extraordinarias.
Por lo demás, se beneficia de un raro don, frecuente, por otra parte, entre los directores de periódico, y que tengo que decir que comparto con él, el cual quizá ayuda a entender la espectacularidad de este currículo por el aprovechamiento del tiempo que supone Marhuenda. Es un hombre que apenas duerme. Según confiesa, las 4 horas diarias que el sueño le ocupa son para él suficientes y le dejan disponibilidad las otras 20. Así todo, señoras y señores, Marhuenda no lo tiene fácil, como no lo tiene ningún responsable de un medio de comunicación en los tiempos que corren. Es consciente, y supongo que algo nos dirá al respecto, de que la supervivencia del periódico, de cualquier periódico, como medio informativo de referencia, en papel o en soporte digital, pero periódico al fin, depende de su capacidad para preservar una personalidad propia frente a otros vehículos noticiosos, acreditando de entrada un alto nivel de calidad y, por tanto, unos recursos humanos de primera línea. Esto es un reto, porque un periódico es, por definición, un producto muy caro, con costes de producción elevados, ingresos muy variables y una distribución compleja, y al que en los últimos años ha venido a complicarle la vida, la gratuidad de las ediciones digitales, de las que últimamente vuelven a distinguirse mediante la venta de la edición original a través de distintas plataformas en Internet. Comentábamos a modo de broma con el patrocinador, el director de comunicación de Vodafone, que quizá hoy no fuese un buen día para ser protagonista en los medios de comunicación, porque competimos ni más ni menos que con la presentación del nuevo producto digital de Apple con el iPhone 5. El director nos ha sacado de asombro y dice: la noticia de hoy no es ni el iPhone 5 ni mi conferencia, es que hoy es mi santo. Felicidades, querido director. Supongo que Marhuenda coincide conmigo en que, al cabo, el elemento determinante, lo que define a cualquier periódico y justifica su existencia, es el interés y la especificidad de sus contenidos y, por tanto, la calidad y dedicación de sus redactores, directivos y colaboradores. Nada de eso es anecdótico a la vista del papel que unos medios de comunicación fuertes, rigurosos e independientes dentro de una sociedad democrática tienen que jugar. Señoras y señores, tener independencia en el ejercicio de la profesión no es incompatible con tener ideología y con tener ideas. Tener objetividad en el tratamiento de la realidad no es incompatible con tener criterio. La relación de los políticos con los periodistas siempre ha sido difícil. Utilizando los términos del Tenorio, me atrevería a calificarla, querido director, entre hostil y amatoria. Pero puedo asegurar que los políticos y la sociedad a la que servimos estaremos siempre más seguros si sabemos que al frente de los medios de comunicación hay personas del rigor, de la independencia y de la objetividad, como nuestro conferenciante de hoy, Francisco Marhuenda. Muchas gracias. Distinguidas autoridades y queridos amigos, muchas gracias, José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, por invitarme otra vez a poder hacer una reflexión en público sobre los medios de comunicación en España, la situación actual y sus perspectivas, ¿no? La verdad es que después de la intervención del alcalde de la presentación, que está claro la relación que tenemos y la amistad que tiene, ¿no?, haré abstracción de lo que ha dicho sobre mí, que me abochorna, ¿no?, el de la emoción, ¿no? Ha sido, vamos, hay más cosas que no recordaba que las supieras, ¿no?, y te agradezco profundamente. Pues ha hecho una intervención que casi hace ociosa la mía, la verdad. Es decir, cómo se nota tu conocimiento de los medios y tu condición de nieto de un gran periodista que fue tu abuelo, ¿no? Dentro de unos meses, hará 4 años que el presidente editor de La Razón, Mauricio Casals, me nombró director. Han sido años difíciles, pero muy satisfactorios profesionalmente los que me ha tocado dirigir este periódico en un periodo de crisis. Con la colaboración de la redacción y los equipos de gestión, cuyos responsables agradezco que estén aquí hoy, hemos conseguido que La Razón sea uno de los diarios más influyentes de nuestro país. Lo hemos hecho modernizándonos para ofrecer un diario ágil, moderno y completo, desde la fidelidad a nuestra línea editorial. En estos tiempos difíciles, la presidencia de La Razón tenía muy claro que se tenía que hacer manteniendo la estabilidad de la redacción y sin hacer ningún ERE. Los medios no somos ajenos a la difícil situación económica que vivimos y que nos afecta con gran dureza. Somos uno de los sectores industriales más golpeados por la crisis financiera y económica mundial que comenzó en 2007. La EDE ha hecho público unos datos que muestran que la publicidad en los periódicos entre 2007 y 2010 se contrajo un 42,9%, que los ingresos por venta de ejemplares descendieron un 14,2%, y los de explotación del conjunto de diarios se redujeron un 28,7%.
A pesar de ello, hay más lectores y se leen más periódicos que nunca en los últimos 20 años. Los diarios seguimos siendo fundamentales para que los ciudadanos puedan formarse un criterio y tener una opinión contrastada. Lo somos en nuestras ediciones de papel, pero también en las digitales. En los países democráticos somos piezas esenciales del pluralismo. La calidad de una democracia se puede medir por la fuerza de sus periódicos. Una prensa débil es un síntoma inquietante. Los grandes diarios somos una referencia fiable para los ciudadanos. Leer noticias es la segunda motivación de acceso a Internet y para informarse, la mayoría de internautas elige las ediciones en la red de los diarios de pago. Les convence la credibilidad, la seriedad y el rigor informativo que asocian a los periódicos papel. España tiene casi 5 millones de parados, el consumo ha retrocedido, los diferentes sectores están afectados por la crisis y los recortes se suceden. Es lógico que los medios de comunicación suframos los efectos de la crisis. A pesar de todo, soy optimista y creo que las bases que tiene España para la recuperación son sólidas y no tardaremos demasiado en comenzar el proceso que nos permitirá superar estos tiempos difíciles. Hay una pregunta que me hacen habitualmente. ¿Tienen futuro los periódicos de papel? No me la hacen solo mis amigos y conocidos, sino en cualquier foro en el que se trata sobre medios de comunicación o, por ejemplo, el kiosco al lado de mi casa, su propietario. La respuesta es tan fácil como complicada, aunque parezca un contrasentido. Tienen futuro siempre que sepan adaptarse a las necesidades cambiantes en el consumo de la información y la opinión. Lo complicado es cómo hacerlo. Hace unas décadas solo existían los periódicos, una radio pública y unas pocas privadas y la omnipresente televisión pública. Los periódicos seguimos aquí, aunque con evidentes dificultades, pero hay miles de radios y televisiones, tanto públicas como privadas, están los periódicos digitales y esa enorme comunidad digital que son las redes sociales. Los periódicos afrontamos dos crisis. La primera es la que afecta a la economía mundial y castiga con mayor dureza a la española. Es cierto que es temporal, pero mientras tanto hemos disminuido nuestras ventas, nos ha obligado a hacer grandes esfuerzos económicos para mantener la difusión y ha reducido los ingresos publicitarios. En cambio, los costes de producción y distribución se han incrementado. A esto hay que añadir las dificultades de comprar un periódico, porque se han reducido como consecuencia de la crisis el número de puntos de venta. Esto pasa además en un país donde los índices históricos de compra de periódicos es bajo. El aspecto positivo es que los periódicos mantienen incólume su prestigio e influencia. Es una buena base sobre la que construir el futuro. La segunda crisis que afrontamos tiene su fundamento precisamente en la redefinición de qué tiene y no tiene que ser un periódico en el futuro. Es una crisis cíclica que afecta al modelo de negocio tradicional tras la irrupción en los últimos años de otros soportes de la información, como Internet o la prensa gratuita. No hay que olvidar, por supuesto, las televisiones generalistas, las autonómicas y locales y las radios. Por tanto, hay una saturación de medios para informarse. Con la aparición de nuevos medios de comunicación se ha generado periódicamente esta pregunta, el futuro de los diarios de calidad. Desde las viejas gacetas del siglo XVIII hasta nuestros días, es un interrogante que sirve de acicate para que los que quieran sobrevivir sean capaces de modernizarse y ser atractivos al lector. El reto es que el diario que se compra por la mañana no parezca del día anterior. Los nuevos medios que han ido surgiendo no han hecho desaparecer los existentes, sino que se han ido complementando. Al igual que cualquier empresa, nuestro objetivo tiene que ser definir quién es nuestro consumidor y qué espera de nosotros para sentirse satisfecho con el producto que compra. El primer escollo es que tiene que ir a un kiosco o suscribirse si quiere recibirlo en su casa o en su despacho. No estamos solos en la oferta, ya que, como decía, hay otros medios para informarse. Durante mucho tiempo hemos creído que éramos distintos a cualquier otra empresa que vende un producto a sus clientes. No es así. El grado de satisfacción que podamos provocarles es el mejor índice para determinar nuestro futuro. Los periódicos tenemos un esquema que nos permite ofrecer la información más completa que el resto de medios. Los periódicos digitales responden a esa misma estructura de organizar la información. Es un tópico creer que los lectores conocen lo que encontrarán en el diario por la mañana porque lo han visto en la televisión, escuchado en la radio o leído en Internet. Muy pocas veces es así. El reto reside en dos aspectos. El primero es cómo hacemos atractivo nuestro producto tanto a los lectores actuales como a los más jóvenes, que no están habituados a pagar por la información. Es la generación de la red, donde esperan conseguirlo todo gratis total. Vivimos una sociedad en la que los jóvenes están conectados y multiocupados.
El segundo, y muy importante, es cómo adaptamos nuestras estructuras para ser más eficaces, ágiles y rentables. No hay que olvidar que los periódicos somos unas empresas que tienen que estar bien gestionadas y en su horizonte es conseguir beneficios. La independencia y la libertad se sustentan precisamente en ello. Internet ha transformado profundamente el mundo en que vivimos a una velocidad que era impensable hace unas décadas. Es un tópico que conviene recordar porque permanentemente aparecen nuevas aplicaciones tecnológicas que nos han hecho perder la capacidad de sorprendernos. A muchos nos pareció un salto impresionante pasar de las máquinas de escribir eléctricas a los primeros ordenadores personales. Hoy tenemos una oferta espectacular de productos tecnológicos que son imprescindibles en nuestro trabajo y ocio. No hace tanto, aunque me parece una eternidad, tenía que buscar un teléfono público desesperadamente para poder dictar una crónica, mientras que ahora desde mi teléfono móvil puedo escribir un artículo. Por poner un ejemplo, gracias a Internet, un médico en Kenia o en cualquier punto del planeta puede conocer nuevos procesos, tecnologías, leer artículos científicos, conectarse con sus colegas. Es algo que se puede aplicar a cualquier profesión. Ahora, a la hora de analizar la posición de un periódico, encontramos que viene configurada por tres ejes básicamente: la imagen de marca, la proximidad territorial y la posición ideológica. La imagen de marca es muy importante porque prefigura una compra como consecuencia de una tradición familiar. Es el periódico que pasa de padres a hijos porque estamos acostumbrados a verlo en casa. Otro eje es la proximidad territorial, algo característico de la prensa regional. Tienen su fuerza en esa proximidad con el lector. La percepción generalizada es que son los que mejor reflejan la realidad de la comunidad en la que se vive. Finalmente está la afinidad ideológica. Pero no es suficiente porque si no les damos la calidad acabarán siendo consumidores efímeros en función de las coyunturas políticas. La clave está en la profundidad y el rigor con que tratemos los temas, la capacidad de ofrecerles un valor añadido y convertir la lectura de un periódico en un elemento de diferencia. Un diario es un producto cultural, aunque sin caer en el elitismo o el esnobismo. Para satisfacer a los lectores tenemos que ofrecerles calidad. Hacer información es caro y hacer buena información es todavía más caro. El lector cada vez es más exigente y espera que le ofrezcamos fiabilidad en la información, una profundidad que no le pueden ofrecer otros medios y una capacidad de sorpresa con noticias que provoquen su interés. Las revueltas que se han vivido y se están viviendo en los países árabes han puesto de manifiesto la importancia de los periódicos y los periodistas, así como la complementariedad con los instrumentos de comunicación que utilizan los jóvenes y no tan jóvenes. La enorme comunidad digital que se ha creado ha hecho imposible la censura tal como querían los regímenes autoritarios. Los teléfonos móviles, Internet y las redes sociales han sido claves para movilizar a la sociedad en las protestas que condujeron a la caída de Ben Ali o Mubarak, así como el resto de procesos que están en marcha y cuyas consecuencias son imprevisibles. No obstante, hubieran sido insuficientes sin los medios de comunicación tradicionales como los periódicos, las radios y las televisiones. El impacto mundial ha sido porque se ha visto o escuchado en esos medios. Hay una comunidad digital mundial que supera el límite de las naciones. Los jóvenes utilizan la web 2.0 diariamente y comparten sus contenidos. Es un efecto dominó de enormes dimensiones mundiales. Es una característica común en todas las naciones sin importar el grado de desarrollo. En todo el mundo se utilizan las redes sociales y las plataformas para compartir fotos y vídeos. Es cierto que los usuarios siguen otorgando una mayor credibilidad a los medios convencionales, pero esta complementariedad abre una nueva ventana a la libertad de información y opinión. A la vez, comporta otros debates como la responsabilidad del periodista, la ética y la honradez profesional frente a los riesgos de la red y los periodistas ciudadanos, así como la falta de rigor o el sentido crítico. Son los riesgos que comportan las webs como fuente de información. Cómo contrastar las noticias, quién es el responsable. La red plantea al periodista el gran interrogante de cómo divulgar una noticia, una exclusiva, el medio convencional o la web. La comunidad digital tiene una gran influencia en el futuro del periodismo, en la forma de redactar o comunicar, la distribución de la información, la configuración de las empresas periodísticas, el concepto de periodismo, así como de la responsabilidad social del periodista y de las empresas periodísticas. Por tanto, el futuro de los periódicos de calidad pasa por la complementariedad con los otros soportes informativos. El periódico de papel tiene que ser serio a la vez que atractivo de leer, porque quedan lejos los años en los que se vendía a peso y lo importante era esa vieja imagen. El grado de calidad de los periódicos pasa por ser muy competitivos y no bajar nunca la guardia. Otro aspecto fundamental es la ética y la responsabilidad. Nuestro papel no se reduce solo a informar, sino que tiene que estar presidido por una autoexigencia que nos
haga ser conscientes de nuestro compromiso con los lectores, así como la responsabilidad con las informaciones que publicamos. Hoy tienen que tener mucha infografía, ventanas que nos permitan entrar en la información, análisis que nos contextualicen la noticia y artículos de opinión relacionados con ella que nos ofrezcan las claves. Hay que partir de la base de que el lector no tiene tanto tiempo como hace unos años, porque el contexto social es distinto y la oferta de ocio es tan grande que no cabe en la imagen de nuestros padres o abuelos dedicando largo tiempo a la placidez de la lectura de aquellos diarios densos que citaba hace un momento. No entender esta nueva realidad nos puede convertir en un producto prescindible. ¿Cuánto tiempo se dedica a la lectura de un diario? Lo habitual es media hora entre semana y algo más el fin de semana. En el primer caso es un diario que se compra para uso personal y en el segundo es compartido por la familia. Por ello, la oferta es y ha sido siempre distinta. Hay que estar pendientes, además, de qué demandas nuevas surgen de productos para hacer la oferta más atractiva. La complementariedad entre los distintos soportes informativos no es el futuro, sino el presente. Una vez constatada la importancia de cada uno de los medios que utilizan los consumidores para informarse, es fundamental la interacción entre los periódicos, la radio, la televisión y la comunidad digital. En este sentido, la tecnología ha abierto nuevos campos que eran impensables hasta hace muy poco tiempo. La irrupción de las tabletas permite leer un periódico en cualquier lugar y además actualizarlo a lo largo del día. Es una nueva oportunidad que estamos aprovechando. En este sentido, la irrupción de los kioscos digitales permite diversificar el periódico tradicional y incrementar la facturación. Es un escenario incipiente, pero con muchas posibilidades de futuro. Es el mismo periódico que se puede adquirir en los puntos de venta físicos con todos los suplementos y productos. Hoy, las redacciones de papel y digital son importantes porque ya no hay un periodismo de primera o de segunda división. Los diarios de calidad sobrevivirán, pero dirigidos a un lector más exigente y preparado. La vinculación ideológica es cada vez más importante. Somos un reflejo de la sociedad que vivimos. Por ello es imprescindible la permanente modernización. La España del siglo XXI demanda dinamismo, modernidad, convicciones, independencia y búsqueda de la verdad. No hay que defender intereses, sino principios y valores. Una cosa es la crítica y la discrepancia y otra muy distinta, el insulto, el amarillismo, la insidia o la manipulación. El objetivo tiene que ser informar lealmente al lector y trasladarle elementos de juicio para que comprenda lo que sucede a su alrededor y pueda formarse su propia opinión, sin trampas ni demagogias, sin dobleces o servidumbres. Hay que ofrecer un producto cómodo, fácil de leer, coherente, serio y ordenado. Estoy convencido de que ser profundo no significa ser ilegible. Un diario ni puede ni debe ser intransigente, pétreo o incapaz de renovarse, caer, como decía, en el amarillismo, el sensacionalismo o estar carente de valores. Un periódico no puede ir contra nadie o basar su futuro en la existencia o desaparición de otros periódicos. Cuanta más gente defiende esos principios y valores es mejor, pero el problema es que algunos piensan más en los intereses que en los valores. Por tanto, la guerra de medios es absurdo porque perjudica la verdad, la calidad de información y el rigor. Al hilo de una sociedad en progreso y que cuenta con un elevado nivel de vida, es evidente que nuestros lectores, como decía, son cada vez más exigentes. No les podemos ofrecer informaciones que no sean completas y certeras. Han de cumplir estos dos objetivos. Ni puede ser el efímero titular de una noticia de radio o televisión, pero tampoco el sesudo texto de varias páginas elaborado por un gabinete de expertos. Como resulta muy habitual en la vida, en el término medio se encuentra el éxito de nuestra labor. Vivimos en una sociedad sin barreras, sobre todo en la comunicación. Los medios de comunicación condicionan sobre cómo se informan los ciudadanos en una sociedad que está más informada que nunca. Hay que tener en cuenta que más de un tercio de la humanidad, más de 2.000 millones de personas utilizan Internet, que es, por poner un ejemplo, como una boca de riego. Imaginemos que tenemos sed y que en lugar de beber agua de un grifo utilizáramos una boca de riego. Es lo que sucede cuando nos informamos en la red. Los medios tradicionales ordenan, clarifican y jerarquizan la información. Hay una enorme cantidad de información y el temor es que queremos una opinión pública que esté informada solo epidérmicamente. Hay cosas que no son noticia a pesar de su importancia. Un ejemplo es que hay catástrofes que generan noticias y otras que por su ubicación no interesan. La ventaja de los periódicos es que ayudan a que la información no sea epidérmica. Contamos además con una enorme pluralidad de medios y opiniones, lo que enriquece nuestra sociedad. En este sentido es importante que detrás existen unas empresas con unas líneas editoriales y unas exigencias éticas que se someten diariamente a un test que es el interés del lector.
Un tema complicado siempre es la relación entre la prensa y el poder. Es necesario acotar los terrenos de colaboración y el respeto mutuo a los papeles respectivos. Es cierto que los medios de comunicación en este aspecto no somos una empresa tradicional, porque nuestra influencia es indudable. Los medios privados tenemos una línea editorial que no significa de partido y los públicos tienen que ser siempre neutrales y cumplir la exigencia de servicio público. Han de ser independientes. Los privados no tienen que ser batallones mediático-políticos al servicio de un partido y los segundos no pueden ser el brazo ejecutor de los gobiernos de turno. Es un terreno difícil. La exigencia común es la búsqueda de la veracidad y la separación de la información y la opinión. En ambos casos también los periodistas ni podemos ni debemos creer que somos los propietarios. En el primer caso hay una empresa con una línea editorial, mientras que en los segundos es inaceptable que se cuestione el control parlamentario creyendo que son más legítimas las ideas personales de un periodista o un grupo de periodistas que las mayorías parlamentarias. Es un equilibrio complejo, pero no se puede confundir independencia con la creación de reinos de taifas en los medios públicos. Los periódicos sobrevivirán a la crisis actual, pero partiendo de las siguientes bases. Una estructura empresarial y periodística más ajustada, una gran exigencia cualitativa basada en unos colaboradores y medios eficaces que le permita ser competitiva para ofrecer valor añadido, una capacidad de cubrir determinadas noticias que no tienen los medios que componen la comunidad digital, como son la red de corresponsales o la cobertura de conflictos bélicos o catástrofes, lo que nos une con las televisiones y las radios. Un ejemplo de ello sucedido en las ciberrevueltas en los países árabes o la catástrofe nuclear de Fukushima. Un diseño atractivo, visual y moderno que esté de acorde con la realidad de una sociedad exigente y dinámica. Una opinión potente, variada y muy documentada. El monocultivo basado en los mismos temas produce hastío. El lector buscará las claves de la información, tanto nacional como internacional. En lo que respecta a los poderes públicos, hay que pedir que sean más activos en la defensa de la propiedad intelectual, como sucede en el resto de Europa, y que hagan un impulso serio a la lectura de la prensa entre los jóvenes. La mayoría de países europeos protegen con firmeza los derechos de propiedad intelectual de las empresas editoras frente a los agregadores de noticias como Google News o las empresas de press clipping, de contenidos impresos y digitales. Las empresas afrontan importantes gastos e inversiones para ofrecer una información que luego es aprovechada por los agregadores para confeccionar su propia oferta informativa. En el otro aspecto es fundamental que los poderes públicos colaboren con un marco normativo que permita favorecer la recuperación de la prensa de calidad, como la aplicación de un IVA cero a los diarios impresos y digitales, el fomento de la afición de la lectura escolar de la prensa, la capacitación de los profesionales y la convergencia multimedia de las publicaciones. No quisiera olvidar una referencia al sector audiovisual para acabar. En lo que respecta a la televisión, hay un total de 897 canales nacionales, autonómicos y locales de titularidad pública y privada. De ellos, 26 son nacionales, 38 autonómicos y 732 locales. Es una cifra realmente desproporcionada. Entre los efectos que ha tenido la crisis económica es que ha puesto de manifiesto el despilfarro del modelo audiovisual público y la urgente necesidad de introducir criterios de racionalidad. Es un problema que no se reduce solo al número de canales de televisión autonómicos y locales, sino también a su modelo de financiación y contenidos. El modelo público está sustentado en un operador nacional, Radio Televisión Española, y 13 autonómicos que explotan nada más y nada menos que entre 2 y 6 canales regionales. Cada uno de ellos. El modelo de financiación de las televisiones públicas es mixto, basado en ingresos publicitarios y subvenciones públicas otorgadas por los distintos gobiernos autonómicos. Con Radio Televisión Española se optó acertadamente por excluir la publicidad y es el camino que deberían de seguir todas. La existencia de los medios públicos se sustenta en el cumplimiento del objetivo de servicio público. En caso contrario, no tiene ningún sentido su continuidad. La existencia de las autonómicas se sustenta en la información y participación política de los ciudadanos, el mejor conocimiento de la vida pública, social y cultural de su comunidad. Lo que es incomprensible es el insuficiente peso que tiene la producción propia y nacional frente a la extranjera, que debería ser marginal o irrelevante. No tiene sentido que las televisiones no sirvan como instrumento de desarrollo de la industria audiovisual autonómica y nacional.
Un informe reciente de la consultora Deloitte muestra que el número de canales autonómicos por cada autonomía en España es más de 2 veces superior a los casos alemán y británico. El problema de las autonómicas es que han reproducido el modelo de la televisión comercial en su peor sentido en lo que respecta a contenidos comerciales y compra de programación. Debería avanzarse en un modelo de reducción de costes, aumentando la producción propia y la independiente de ámbito nacional y autonómico y buscar mecanismos de colaboración entre los distintos canales. Otro aspecto importante es la proliferación de radios locales y autonómicas, en donde muchas veces se ha favorecido a empresarios locales, ajenos o no al sector de la comunicación, que luego han hecho jugosos negocios alquilando la emisora a canales nacionales. A esto hay que añadir que las radios públicas locales y autonómicas cuentan con la doble financiación. Por una parte reciben recursos de los presupuestos y acuden al mercado para conseguir publicidad. Esto es una competencia desleal porque además revientan precios. Finalmente, no quisiera olvidarme de hacer una referencia a la situación escandalosa en que se encuentra Radio Televisión Española. Lo es en todos los sentidos y creo que es imposible encontrar un escenario similar en los países de nuestro entorno. Una vez definido el modelo y resuelta su financiación, cabía esperar una estabilidad que permitiera desarrollar una televisión similar a la BBC, que reconozco que es el modelo que más me ha gustado siempre. Un ejemplo de compromiso con la producción propia y la colaboración en el desarrollo del sector audiovisual británico, la calidad en su programación, un entretenimiento sin caer en la telebasura, su proyección internacional y su labor al servicio de la nación. Todo esto debería ser, por lo menos en mi opinión, Radio Televisión Española, pero para ello necesita estabilidad y liderazgo, algo imposible sin un presidente y con un consejo que ha hecho, siento decirlo, el ridículo más espantoso. Radio Televisión Española no tiene que competir con las comerciales, ni ser un campo de batalla de los partidos, ni un reino de taifas de sus consejeros, sino un ejemplo de calidad y servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, Francisco. Felicitaciones por ser tu cumpleaños. Pues empezamos. El santo. Ah, bueno, efectivamente es San Francisco. Le preguntan, La Razón ha mantenido una línea crítica a los gobiernos de Zapatero y Luis Alonso le pregunta qué impacto puede tener en la percepción del periódico, incluso en la línea editorial del mismo, la probable victoria del Partido Popular. Bueno, yo creo que nosotros, siguiendo la línea marcada por nuestra empresa y por nuestro editor, lo que haremos es ser un periódico serio y responsable, crítico en aquello que el Gobierno, si Mariano Rajoy es presidente, haga mal y en lo que haga bien. Lo mismo que hemos hecho que a veces algún lector, cuando el Gobierno Zapatero ha hecho algo bien, por ejemplo, el tema de anuncios de prostitución, decir que quería suprimirlos, lo hemos destacado, hemos hecho editoriales, etcétera, ¿no? Yo creo que un cambio de Gobierno a un periódico de calidad no le tiene que afectar, salvo que sea un proyecto coyuntural. Entonces, nosotros ya llevamos muchos años en el mercado y hemos estado con gobiernos del PP y con gobiernos que no son del PP. Luis Angulo precisamente le preguntaba por este tema. ¿Se arrepienten de haber cerrado la publicación de anuncios de servicios de prostitución que producen grandes ingresos a otros medios competidores? Bueno, yo, como en este aspecto es de las cosas que me siento más satisfecho, ¿no? Aquí está nuestro presidente Mauricio Casals, que fue quien tuvo la idea y lo tenía muy claro desde el principio, por tanto no puedo estar más que satisfecho y muy orgulloso. Yo lo que no entiendo, y quiero que se me interprete, que estaría modestamente, ¿no?, a favor de que el Gobierno compensara a los medios que lo sacaran, ¿no? Es decir, para que quede claro, no como a veces se ha insinuado, que no, es que os interesa para perjudicar. No, no, es igual, lo que yo quisiera es que no hubiera anuncios de prostitución. Yo cuando escucho a algún editor que dice que eso es libertad de expresión publicitaria, digo, es que a lo mejor no se ha leído la ley de publicidad, la ley de defensa de la mujer, es decir, no conocerá bien la Constitución, dicho con todo el respeto, española, es decir, que tiene que ver la libertad de expresión publicitaria con dar anuncios que lo que son, en primer lugar, vejatorios para la mujer.
Es decir, pues para todos nosotros, pues las que están en esta sala, que son mujeres, los que estamos pues casados, tenemos hijas o no tenemos hijas, etcétera, o tenemos madres, y todos tenemos mujeres a nuestro alrededor, afortunadamente, ¿qué sentimos con ello? Una mujer cuando ve un anuncio, ¿qué sienten mis compañeras periodistas cuando ven un anuncio de prostitución? Cuando vemos de que esos anuncios de prostitución tienen detrás precisamente a mafias, es decir, que son delincuentes, no son anuncios voluntarios. Vamos, la prostitución no es una profesión voluntaria, nadie es prostituta voluntariamente, sino por circunstancias terribles, ¿no? Tenía un compañero profesor que estaba de profesor en el CSIC que hizo un estudio para el gobierno hace muchísimos años sobre la prostitución y me dejó clarísimo lo que era esa realidad, ¿no? Es decir, puede haber una, pero hay millones de mujeres en el mundo que están sometidas a la mayor de las vejaciones, que es tener que estar con un hombre cobrando. Entonces, ¿eso nos parece bien que los anuncios de calidad tengamos esos anuncios? A mí no me parece bien. Luego, claro, te dicen, no, es que hay que haber una forma para acabar con la prostitución, hay que regularla, pero eso son dos cosas distintas. ¿Cuál es la posición que tenemos los periódicos de calidad cuando cae una red de prostitución? ¿Qué es lo que escribimos? Y luego, unas páginas más adelante, hay pues, anuncios de prostitución. Yo no lo entiendo. Nazario Santos dice, ¿cómo ha encajado usted la reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena a la revista ¿Qué me dices?, que distribuye La Razón junto con el periódico, a indemnizar con 48.000 euros a doña Trinidad Jiménez por publicar en 2006 un fotomontaje en el que se pegaba la cara de la hoy ministra al cuerpo de una modelo desconocida que aparece semidesnuda y enseñando un tatuaje con las iniciales ZP? ¿Es justo que el Supremo aplique en este caso la doctrina del Constitucional que penaliza que se perjudique el honor de personas utilizando recursos no necesarios para una información y, por tanto, no puede invocarse el derecho a la información? ¿Se pasó QMD con la publicación de ese fotomontaje? ¿Le preocupa, como director de un periódico serio, que perjudiquen su imagen productos añadidos como complementos y elaborados por terceros no sometidos a la deontología y a las normas de estilo del periódico? Bueno, solo tendría que contestar mejor el director del que me dices, ¿no? Pero en la parte que me afecta, yo estoy, como periódico, estamos en contra de los fotomontajes, nunca lo hemos hecho. La que me dices es un producto que repartimos desde hace mucho tiempo y muy satisfactoriamente, por cierto. Tiene una gran acogida entre nuestros lectores y que saben separar lo que es un producto pues, de entretenimiento, a veces provocador, en los límites, etcétera, y que no pasa nada. Yo a veces creo que alguna vez que me han hecho esta pregunta y me la han comentado, pues que está muy bien repartirlo, ¿no? Y el lector ya discrimina. Yo cuando hay secciones pues que me interesan más o menos o noticias, ¿no? Pues te las saltas, ¿no? En todo caso, bueno, pues un fotomontaje está mal, ¿no? Pero todos podemos cometer errores en esta vida, ¿no? Es decir, quien esté libre de culpa, que levante la mano, ¿no? La Razón se apuntó un tanto a lograr publicar en España una edición del Observatore Romano, el periódico de la Santa Sede, y le preguntan qué resultados prácticos ha tenido esta iniciativa, además de cualificar de algún modo a La Razón como periódico católico. Bueno, la verdad es que no, aunque sorprenda, no buscábamos ningún resultado concreto, ¿no? Sino cuando se planteó el tema y se puso en marcha la edición conjunta, lo que se buscaba es prestar un servicio a nuestros lectores. Nosotros somos un periódico que muchas veces lo hemos definido pues, defensor de valores, principios, católico, no de sacristía, por supuesto, ¿no? Los principios católicos inspiran al periódico, con lo cual nos sentimos muy orgullosos. Grandes periódicos en todo el mundo pues, se inspiran en los principios católicos, ¿no? Y entonces repartir el Observatore Romano con nosotros era un motivo de orgullo y un prestigio, un gran privilegio. Otros periódicos españoles querían hacerlo. Es el periódico del Papa, es decir, una de las figuras, para los católicos la más importante, pero para el resto de la humanidad es una de las figuras más importantes del mundo. Es decir, a veces cuando desde algunos sectores de la izquierda pues se hablaba del anterior Papa y del actual, pues decías, es que no vivís en otra galaxia, digo aquí en España. Fuera de aquí, la figura de Juan Pablo II, Benedicto XVI, es incuestionable, es decir, su proyección, su prestigio, etcétera, como se ha visto recientemente, por ejemplo, aparte de la JMJ, que fue un éxito espectacular, lo que se ha visto en Alemania, ¿no? Por tanto, tener el Observatore Romano era un complemento fantástico para el domingo, para nuestros lectores. No buscábamos ni vender más nada, sino simplemente pues, el prestigio que te otorga, que, insisto, que el Papa, que la Santa Sede haya decidido que sea La Razón, que seamos nosotros. Insisto, cualquier periódico de nuestro espectro ideológico, como es conocido, no voy a desvelar nada, lo habían intentado. Nos eligieron a nosotros. Muchísimas gracias. José María Navalpotro, de Mundo Cristiano, le pregunta
Su periódico ha realizado una gran cobertura de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Se ha reflejado en el número de ejemplares vendidos? ¿Cómo calificaría informativamente la JMJ? Bueno, empecé por el final. La JMJ ha sido maravilloso, ha sido espectacular. Los que hemos podido estar allí y ver pues, lo que era la misa de su santidad en Cuatro Vientos, pues tenemos una visión muy clara del impacto, pero ha sido un impacto de proyección nacional, incluso frente a aquellos que no son creyentes, ¿no? Han visto un modelo de juventud sin ningún conflicto. Está pues aquí el alcalde de Madrid, la teniente de alcalde, pueden decirlo, efectivamente, lo que ha sido Madrid durante esos días, ¿no? Lo que se veía por las calles. Daba gusto ir paseando y viendo pues esa imagen y esa espiritualidad. Bueno, que no es excluyente, que cada cual crea afortunadamente lo que quiera, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha demostrado pues, que lo que es el peso de la Iglesia, lo que representa su pervivencia, sus valores entre los jóvenes y la influencia que tiene, ¿no? Desde el primer momento, pues con el editor decidimos que se tenía que hacer la cobertura coherente, amplia, de lo que era nuestra línea editorial, como es normal, ¿no? Y entonces ha sido, pues la verdad, muy satisfactorio lo que ha sido la acogida que hemos tenido, los comentarios de nuestros lectores en la web, las cartas, las felicitaciones. Pero yo al final todo esto de las ventas no es que quiera excluir de la respuesta, es que si no parece que todo sea mercantilista y lo que hay que hacer es defender valores y principios, ¿no? Porque si no, a lo mejor para vender más pues se podrían hacer otras cosas, ¿no? Entonces nosotros hemos permanecido ahí en esa línea editorial que es la que queremos seguir, ¿no? Y la JMJ no puede ser más que un motivo de orgullo para España, para Madrid como capital de España y para los periódicos que le hemos apoyado con gran fervor. Usted ha hecho recientemente una importante reestructuración de la redacción de La Razón y Luis Garcías le pregunta qué objetivos persigue esta reestructuración. ¿Cree que con estos cambios mejorarán los contenidos del periódico y venderán ustedes más ejemplares? ¿Esta reestructuración ha supuesto o va a suponer un ahorro de costes redaccionales y una disminución de los puestos de trabajo en el periódico? Pues ahora que está aquí Mauricio Casals, mi presidente, y Santiago Barreno, pueden decir, Joaquín Parera, que es más bien todo lo contrario. Ha significado pues, un incremento porque en estos momentos de crisis pues, hemos ascendido a varias personas, ¿no? Que se lo merecían, es decir, gente muy comprometida. Yo creo que los periódicos no podemos ser pétreos, aunque la crisis nos está afectando a todos, y lo he dicho y no he engañado con enorme dureza, hemos de dar paso a que la gente, se ha hecho todo ajustando muy bien los costes, porque eso es importante, pero no va a haber, lo he dicho al principio, no hemos hecho ningún ERE, no vamos a hacer ningún ERE, y la situación precisamente pues, es de compromiso con una redacción que es muy joven, con muchísimas ganas, y que lo que hemos hecho es mover gente para mejorar la calidad del producto. También una persona muy valiosa que le cambié de sección, ¿no? Y que me vino ayer y me preguntó, pero antes de ayer, me dijo, pero Paco, es que yo estoy muy bien en donde estaba, etcétera, no sé qué, llevo toda la vida, tal. Digo, pero es que es bueno cambiar. Sí, yo he cambiado mucho en mi vida en lo que es una redacción de un periódico, he tocado distintos temas, entonces si no, uno queda pues demasiado enclavado, convirtiéndose en un experto en una materia, y ayer, que volví a hablar con él, estaba muy contento, llevaba 2 o 3 días en el cambio de sección y estaba feliz, ¿no? Digo, ¿pero cómo estás? Digo, ¿me haces vudú o no? Dice, no te hago nada de vudú, estoy muy contento. Por tanto, la búsqueda no ha sido ni ahorrar costes, sino mejorar el producto. Mejorando el producto, nos acercamos al lector, somos más competitivos y conseguiremos, espero, si todo va bien, pues vender más, que es el objetivo. Yo lo decía antes, somos empresas. A veces los periodistas, con una cierta soberbia, nos hemos considerado superiores al resto de empresas, como si fuéramos algo muy singular, ¿no? Pues fruto un poco de la transición política, donde formábamos parte de una de las trincheras luchando por las libertades, la democracia, etcétera, ¿no? Ahora nosotros no tenemos que estar en ninguna trinchera, ni en la del PP ni en la del PSOE. Ni en la de Izquierda Unida, ni en la de UPyD, ni en ninguna, ¿no? Tenemos que estar en la trinchera de la información y de la opinión, separándolas, ¿no? Alicia Cienfuegos dice, es inevitable hacer comparaciones entre La Razón y ABC, entre otros motivos porque se dirigen a audiencias y segmentos de mercado muy similares. ¿Qué hace diferentes a La Razón y a ABC entre sí? ¿Están superadas las rencillas? ¿Hay mercado para tantos periódicos de derechas? 3, si se incluye a La Gaceta.
Yo creo que hay mercado, pues al final, para que cada uno intente luchar con los mejores medios. Es decir, el objetivo nuestro no es que desaparezca ningún otro periódico, sino hacerlo nosotros bien. A mí no me preocupa tanto las ventas de los demás, sino las ventas que yo tenga, el producto que haga. Hombre, por supuesto, ya en el contenido informativo, qué exclusivas dan ellos, ¿no? Por nuestra parte, nunca ha habido ninguna pugna. Sí que creo, y hay un accionista aquí de ABC importante, pues por mi parte, nosotros creo que sí que ellos a veces han estado un poco pues mirándonos hacia nosotros, ¿no? Y en alguna pues comentario, no, es que nadie de La Razón nunca lo ficharemos. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Tampoco no me refiero a mí, que estoy muy feliz de director de La Razón y espero pues que me mantenga mucho tiempo, ¿no? Por tanto, eso es muy importante. Y, por tanto, yo creo que ahí hay espacio para el que lo haga mejor. Es como cuando algunos de ustedes son empresarios o banqueros, cuando tienen una línea de producto y compiten y ya existe otro producto, pues que gane el mejor, el que haga mejor marketing, el que tenga mejor precio, mejor calidad, ¿no? Nosotros vamos a un público complementario, yo creo que con ABC. ABC, dicho con todo el respeto, responde a otro segmento. Yo he estado muchos años, entré en el año 83 en ABC y hasta que, salvo el periodo que estuve en política en excedencia, hasta el 2001, pues estuve formalmente en ABC. Es un periódico que yo quiero y la gente que venimos de ABC, pues tenemos un gran cariño. Pero bueno, estamos compitiendo en un mercado. Nosotros buscamos un público más joven, distinto, más dinámico, que quiera un periódico rápido de leer, pero serio, sólido, con más análisis, más infografía, más visualmente atractivo, más moderno, dicho con todo el respeto, pues llevando a la portada los temas de actualidad, pues como por ejemplo ahora el tema del cambio, ¿no? Es decir, como han visto ustedes, llevamos pues días no solamente implicándonos en dar información, sino en generar mesas redondas, hacer desayunos, etcétera, ¿no? Es decir, hago una cosa mucho más interactiva, dicho con toda la simpatía que pueda tener ABC. Quizás como tenemos otro tamaño, ellos son más grandes, pues a lo mejor, lo digo con respeto, son quizás menos flexibles, ¿no? Entonces nosotros somos más pequeños, no de ventas, por supuesto, pero sí porque al haber nacido antes hemos podido tener una redacción estructurada distinta, ¿no? Mi redacción es una redacción de gente, si yo les invito a todos ustedes a acudir, ¿no?, a verla, verán pues una redacción muy joven, muy abierta, con chicos y chicas pues que tienen entre 30, 35, menos de 40. Yo soy muy viejo, yo tengo 50, pues imagínense lo que es el resto, ¿no? Pues ahí me siento muy orgulloso, ¿no? Por tanto, son gente que se quiere comer el mundo y eso es muy importante, ¿no?, quererse comer el mundo. Rosa López, se ha referido a la competencia desleal que suponen las televisiones autonómicas. ¿Cree que, como hizo Televisión Española, las autonómicas deberían dejar de emitir ya publicidad y, si no pueden financiarse sin publicidad, que cierren o se privaticen directa o indirectamente, como pretende Uteca? Yo creo que tienen que existir televisiones autonómicas, eso lo tengo muy claro, ¿no?, porque cumplen un determinado papel de servicio, sí cubren el papel de servicio público, si no lo cumplen, no. Lo que no tiene mucho sentido es que las televisiones autonómicas tengan todos corresponsales en el extranjero, tengan todos enviados en el extranjero. Tendríamos que hacer como sucede en otros países donde hay un solo canal nacional de televisiones autonómicas y ellas tienen un solo canal. Yo no entiendo por qué TV3, yo soy catalán, hablo catalán y hay el tema idiomático, pero ¿para qué tienen que tener tantos canales de TV3? Me lo pregunto, por ejemplo, o Telemadrid o cualquiera de ellas, ¿no? Por tanto, hemos de ir a un modelo de racionalización, de colaboración y lo que decía antes, que realmente sean instrumentos al servicio del mercado audiovisual y de los telespectadores, por supuesto, a la hora de dinamizar ese sector. Es decir, ¿qué sentido tiene que compitan por productos que lo que tienen que competir son las televisiones comerciales? Que se peleen. Aquí hay dos representantes del grupo Telecinco y de Antena 3, que compitan ellos. ¿Qué tiene que hacer Televisión Española o las televisiones autonómicas públicas con dinero de todos compitiendo por determinados programas? No tiene ningún sentido, es absurdo, ¿no? Por tanto, decía que se ha reproducido miméticamente un modelo equivocado. Y hay que coger, como pasa en Francia, en el Reino Unido o en Alemania, redefinirlo, reducirlo, privatizarlo en aquellos casos que sea necesario y, sobre todo, cumplir servicio público. En Estados Unidos hay una televisión pública que casi nadie conoce, pero existe, pero cumple servicio público. No está compitiendo con la NBC, la CBS, como pasa aquí. Es absurdo. Yo cuando veo, dice, no, la audiencia de Radio Televisión Española, de Televisión Española, perdón,
comparada con las comerciales, ¿no? Es que son dos cosas distintas, es decir, no tiene nada que ver, ¿no? Por tanto, hay que ir a ese modelo y sobre todo porque la crisis ha puesto de manifiesto que no podemos gastar más de 2.000 millones de euros cada año en televisiones autonómicas para capricho que ha habido a veces de los políticos. Yo he sido político, lo siento decirlo así de duro, ¿no? Por tanto, hay que decir cada uno su papel. Las televisiones comerciales, las televisiones autonómicas, servicio público, las radios públicas, servicio público y cumpliendo, y financiadas o con canon o por vía impuestos o lo que sea, pero por vía pública y controlando gastos. Desde las mesas de prensa le preguntan, ¿le han dicho a usted alguna vez que La Razón ha ayudado al PP a pasar la travesía del desierto, que eso tiene mucho mérito y que debería tener premio cuando el Partido Popular llegue al Gobierno? No, porque además yo creo que si se hacen las cosas para buscar un premio no funciona, ¿no? Aquí nosotros no esperamos ningún premio salvo que nuestros lectores nos compren, es lo único importante. Lo que hemos hecho se ha hecho por convicción. Desde el primer momento creíamos pues, que efectivamente había una alternativa que coincidía en algunas cosas, en otras no, con lo que es la línea editorial de nuestro periódico, lo cual es legítimo. Ni el PP tiene que hacer lo que nosotros queramos, ni nosotros lo que quisiera el PP, por supuesto. Entonces, cada uno sigue su línea editorial, pero cuando hay las elecciones de 2008 y Mariano Rajoy saca un muy buen resultado, por cierto, el segundo mejor resultado de la historia del PP, y algunos pues pidieron su dimisión, muchos medios de comunicación, y su renuncia a un hombre que había sacado un muy buen resultado, y esos medios olvidaban de que Felipe González tardó tres elecciones en ser presidente, Aznar 3 veces, por tanto había una legitimidad para hacer un tercer intento, pues nos sentimos en La Razón muy orgullosos de ser el único periódico, y lo digo siempre, que estuvimos defendiendo que Mariano Rajoy tenía que seguir. Y bueno, he de reconocer que por una vez la historia nos ha dado la razón, es decir, todo parece indicar que Mariano Rajoy probablemente sea el próximo presidente del Gobierno. Yo pregunto a aquellos medios de comunicación que en aquel momento le veían todos los males a Rajoy y parecía que no tenía carisma y había conspiraciones en el Partido Popular para acabar con él, ¿qué ha pasado? Es decir, eso es una realidad, ¿no? O cuando lo mismo pasó con la portada que hicimos diciendo que Manolo Pizarro había ganado el debate con Solbes, se nos echaron encima y había ganado porque fue el que dijo la verdad. Entonces, claro, si en un país lo que vale es decir la mentira, pues digamos todos mentiras, ¿no? Entonces, Manuel Pizarro dijo la verdad, ganó. Mariano Rajoy tenía derecho a un tercer intento, tenía la trayectoria, había sacado un buen resultado, quizás no hubiéramos dicho lo mismo si hubiera bajado, pero es que había subido, es decir, la distancia, Zapatero no había conseguido mayoría absoluta. Lo mismo pasa ahora, yo a veces hago broma con el marianismo fervoroso que existe en medios de comunicación y en mucha gente, ¿no? Pero bueno, es fruto de lo que es normal en esta vida. El oportunismo es algo muy habitual en política, en periodismo, en las empresas, etcétera, ¿no? Y entonces el culto al jefe, afortunadamente Rajoy no tiene ese defecto, no acostumbra, le pasa como a Aznar, que eso de hacer la pelota no funciona. Digo mucha gente que cree, ¿no? ¿Sabes? Yo que también tuve la suerte de estar allí en Génova, ¿no? Y lo recuerdo, de hacer la pelota malo para Aznar, malo para Rajoy, ¿no? Por tanto, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, es decir, estamos en conciencia muy tranquilos, nadie espera ninguna medalla, vamos, es más, puedo confirmar que no habrá ninguna medalla, por tanto, lo hemos hecho lo que teníamos que hacer y somos muy felices. Desde Onda Cero Radio dicen, conocidas las dificultades por las que atraviesa la prensa escrita, se plantean cobrar por los contenidos de su edición digital, tal y como están empezando a hacer otros medios. ¿Cuál sería, en todo caso, la fórmula para capear esta crisis de dudoso horizonte? Yo lo he intentado en la intervención hablar de este tema, de lo que es, hay que cobrar por contenidos, no hay más remedio. Es decir, pensar que esto es gratis total es que no puede ser, porque las empresas periodísticas tienen unos costes muy elevados. Para que se hagan una idea, enviar una persona a Fukushima, solamente el seguro nos costaba 600 euros diarios, o a la guerra de Libia, es decir, que son zonas de alto riesgo, teníamos 2 enviados allí, pues tiene un coste muy alto. Entonces, la información es cara, lo decía antes, y la buena información es todavía más cara. Por tanto, hay que encontrar una fórmula que permita impedir todo el tema de los agregados que he dicho, ¿no? De Google News, etcétera, y eso corresponde a los poderes públicos, ¿no? Aquí corresponde al Partido Popular y al Partido Socialista, gobierno y oposición, oposición y gobierno, no importa, ¿no? Cuando quien esté en el gobierno deberá de acometer en todo el tema de los derechos de propiedad
una actuación contundente. No puede ser el cachondeo nacional que es esto de que se agregan y se generan los dosieres de prensa, etcétera, sin pagar nada. Insisto, porque, hombre, me perdonarán, lo entenderán, yo tengo que cobrar algún sueldo, ¿no? Pero claro, si esto va a ser gratis total y puedo ir a un restaurante y no pagar, o irme a un centro comercial y llevarme un televisor y no pago el alquiler de mi vivienda, entonces todo gratis. Perfecto. Entonces ya a partir de ahí, si todos funcionamos gratis, genial, ¿no? Por tanto, hay que cobrar por contenidos. El problema es que hemos educado a los más jóvenes, a mis hijas, a los hijos de ustedes, ¿no?, en que, bueno, Internet está ahí. Oye, tú aprietas, buscas y ya está. No, hay que decir, oye, tú aprietas, buscas y coges y lees el artículo de Usía o de cualquier compañero, de Gloria Romano, de Ferrari o quien sea, pues tienes que pagar. Si es algo muy normal. Si tú quieres leer un libro, tienes que pagar. Si quieres ver una película, tienes que pagar. Otra cosa es que tengamos que buscar fórmulas para que todo tenga un precio razonable. En eso estoy de acuerdo, pero habrá que cobrar. Lázaro Contreras, en línea con lo que usted está diciendo, le pregunta si piensa que los agregadores de contenidos como Google deberían pagar peajes a los operadores de telecomunicaciones y a los generadores de contenidos, como La Razón. Miguel Ángel Gallardo, ¿cuánto representa Google en la cuota de lectores de La Razón? ¿Qué opinión le merece la selección de Google's News? ¿Cuál es su pronóstico sobre Google News? Todos estos agregadores, en primer lugar, Internet ha sido enormemente positiva, ¿no? Es decir, en todos los sentidos. Antes hacía el ejemplo fácil del tema de un médico en Kenia, que refleja fielmente, pero también significa de que si yo estoy en Kenia puedo leer el periódico y puedo entrar en Internet y puedo ver muchas cosas. Por tanto, lo que hay que es lograr un equilibrio para que los agregadores entiendan que tienen que pagar, que es bueno, es fundamental para, lo decía también en la intervención, en una democracia es fundamental la prensa de calidad. Es decir, no nos equivoquemos, no porque yo defienda la existencia de mi periódico o de cualquier otro periódico de la competencia, es decir, sin prensa papel, y eso lo entienden fuera de aquí, es decir, cuando en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, etcétera, se toman medidas para ayudar a la prensa, en unos pues dan recursos públicos, porque no dejamos de ser un sector industrial, por cierto, a veces se olvida, ¿no? Pues se destina dinero pues a mejorar los instrumentos de producción, los mecanismos tecnológicos, las redacciones digitales, es decir, se buscan fórmulas para ayudar, el IVA cero que se ha pedido, que es más que razonable, somos un producto cultural, ¿no? Eso se hace, ¿por qué? Se hace porque fuera de aquí, cosa que en España es una cosa a veces llamativa, son muy conscientes de la importancia de los periódicos en una sociedad democrática. Entonces, como son conscientes de ello, pues favorecen la lectura en las escuelas. Yo siempre me he quejado desde hace muchos años de que no entiendo cómo no se hace una política en las escuelas de verdad, que no es tanto que nos compren periódicos, sino que se haga que se lean esos periódicos. Ese es el objetivo, ¿no? Por tanto, entre todos, editores, el sector público, los agregadores, etcétera, hemos de entender la necesidad de lograr acuerdos que permitan pues, la pervivencia del modelo. Laura Prieto, de Radio Nacional de España, le dice, ha hablado usted de la defensa de la propiedad intelectual respecto a los contenidos de los periódicos, pero ¿qué papel cree usted que pueden jugar los periódicos en la defensa general de la propiedad intelectual en la sociedad? Hombre, yo creo que somos una vez más un elemento muy importante. Decía también de que las encuestas reflejan de que al margen de la venta que tengamos, que sí es muy importante por supuesto, ¿no? Tenemos un enorme prestigio y credibilidad. Los periódicos coayudamos con las televisiones y las radios a fijar la opinión pública, ¿no? Por tanto, en los derechos de propiedad intelectual, que es un tema que afecta a todo, ¿no? Al libro, a los periódicos, a las televisiones, la polémica, en mi juicio, increíble, ¿no? De que los equipos de fútbol quieran cobrar la liga por el tema de las radios, ¿no? Retransmitir un partido, es absolutamente delirante, me había olvidado decirlo, ¿no? De que unos clubes de fútbol, muchos de ellos quebrados, ¿no? Que se han favorecido de situaciones de privilegio, que no han pagado ni la electricidad ni el agua, que han hecho todo tipo de prácticas más que dudosas que yo he vivido, por cierto, ¿no? Cuando era político, ¿no? Y resulta de que ahora quieran exigir que las radios paguen por retransmitir. Me parece, de verdad, una vergüenza que no podría ni debería permitir el gobierno, ¿no? Insisto, si no, pues oiga, si todos somos así, vengan ustedes y empiecen a pagar impuestos, vamos a ver lo que pagan o dejan de pagar, paguen la electricidad, el agua, el teléfono. Por tanto, yo creo que ese es el camino. Santiago Álvarez Barón le pregunta, hace años La Razón sacó un ajedrez con figuras de los Simpson y el año pasado con los jugadores de la selección española.
¿Para cuándo un tablero de ajedrez de La Razón con figuras políticas del PP y del Partido Socialista? Álvaro López dice, para un periodista como usted, ¿no es decepcionante que la venta de su periódico, como las de muchas de otros periódicos, dependa de las promociones con objetos tan extraños como un patinete? ¿Qué es lo que se vende realmente, el patinete o La Razón? ¿Qué lectores quedan fidelizados al periódico después de esas promociones? Simplemente se trata de conseguir ingresos para salvar o aliviar la cuenta de resultados y ya no importa demasiado por qué medios. No, las promociones tienen un coste, ¿no? Con respecto al tablero, eso tendrán que hablar pues con Mauricio Casals, Joaquín Parella y Andrés Navarro, que es el director comercial. No me corresponde a mí, pero no me parece mala idea el hacer un tablero, ¿no? Como es con nuestro querido alcalde aquí, ¿verdad? No, pero bromas aparte, este es un tema enormemente interesante porque es cierto que en España hay un gran número de promociones. En su momento, cuando empezamos con las promociones que tuvieron un enorme éxito, algún periódico decía, estas promociones. Y ahora yo veo que todo el mundo pues, tiene cuchillos, aspiradoras, platos, vasos. Es decir, la arrogancia de algún medio de comunicación, ¿no? Que te miraba por encima diciendo, vosotros, ¿no? Y pensábamos los de hombre, pues lo que hacemos es servir al lector. Los Simpson fue un éxito espectacular. Es decir, a veces, es lo que hablaba antes, y dicho con todo el respeto, de la soberbia, ¿no? De los periodistas, de que creemos a veces que somos más listos que nadie y tal. No, oiga, mire, esa es una línea, un camino donde le das un premio al lector. Espero que no me cueste el cargo, pero desvelaré una cosa, las promociones tienen coste. Entonces, que nadie piense que lo hacemos para mejorar la cuenta de resultados, sino que lo haces para premiar a tu lector, para fidelizarlo. Que unas veces tienes más éxito, otras veces otro. Realmente yo tengo, bueno, lo sabe mi buen amigo Andrés Navarro, fascinación por el tema de las promociones, la dificultad que significa acertar. Es decir, es muy complicado, porque crees que una promoción va a ir mejor, otra peor, pero insisto, todos los periódicos, incluso los que más pecho sacaban, que ya se pueden imaginar a cuáles me refiero, pues resulta que están llenos de promociones. Yo hay días, como las guardo todas, tengo un poco de Diógenes, lo que citaba el alcalde en mi colección de máquinas de escribir, lo reconozco ahora que no me oye mi familia, ¿no? Pues yo tengo un poco de Diógenes, entonces la guardo todo, ¿no? Entonces, cuando ves la cantidad de promociones del resto de periódicos, te quedas asustado. Y nosotros somos los más prudentes y más responsables en eso, ¿no? Insisto, yo creo que es un premio al lector, es una forma de fidelizarlo y de ofrecerle cosas a un precio pues razonable o gratis, depende de cada cosa, ¿no? Y yo estoy muy satisfecho con ellas y muy orgulloso. Bueno, pues ya finalizamos con esto. Usted, que tiene mucha información, ¿quiere decirnos quién cree que será ministro de Economía del primer gobierno? De Economía, por ejemplo, de Rajoy. ¿Y de qué serán ministros el alcalde, señor Gallardón, o don Federico Trillo, que están aquí hoy con nosotros? ¿De qué digo? Yo creo que es una pregunta complicada. De economía yo me he ofrecido, he de reconocerlo, ¿no? Dije que quería ser vicepresidente económico porque todo el mundo sabe mis grandes conocimientos y director del Museo del Prado, conjuntamente, ¿no? ¿Piensa que podría ser Rato? No sé, es que claro, Rodrigo Rato es una de las figuras más brillantes de la economía española. Él y José María Aznar fueron los protagonistas del salto económico que tuvo este país tan impresionante y que permitió en el 2005 llegar al equilibrio presupuestario. Digo, porque a veces el PSOE se olvida y dice, en el 2005 hubo equilibrio presupuestario. Digo, sí, porque Aznar y Rato hicieron los deberes, ¿eh? Cuidado, no nos olvidemos, ¿no? Por tanto, es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que espero, vamos, Federico Trillo y Alberto Ruiz Gallardón, del cual pues somos amigos y creo que es de las figuras más brillantes que tienen el Partido Popular, pueden ser lo que quieran en ese gobierno, pero eso hay que preguntárselo a Rajoy, no a mí. Yo lo único que soy es un modesto periodista que lo que quisiera es que, eso sí, que el ministro de Economía sea alguien muy potente. Yo si tuviera que pedirle a Rajoy, le pedía un ministro de Economía muy potente, que hable muy bien inglés, por cierto, aunque parezca una cosa... Está dando usted el perfil de don Rodrigo, no sé si se da cuenta. Bueno, no, don Rodrigo también sería un buen vicepresidente de Asuntos Exteriores, no sé qué crea usted. Don Rodrigo puede ser lo que quiera, ¿no? No, yo hablo en general, lo que yo querría como ciudadano español normal y corriente, ¿no? Un ministro de Economía potente. Eso es muy importante para salir de la crisis bien. Y un buen ministro de Justicia y un buen ministro de Exteriores. O de Interior, lo que quiera don Alberto. Vamos, don Alberto podría ser lo que quiera. Imagínense qué gran vicepresidente del gobierno tendríamos con Alberto. Muchas gracias, don José. Don José Romero, director de comunicación de Vodafone, que hace posible este foro de la nueva comunicación, despide el acto. Muchas gracias, José Luis. Yo cuando he escuchado al alcalde hacer la introducción, pensaba que si yo tuviera que ser el conferenciante que seguía la introducción del alcalde,
y me iba a sentir muy incómodo, que te pone el listón tan alto que después es muy difícil estar a la altura. Sin embargo, el director de La Razón lo ha estado y ha hablado de cosas que son muy relevantes, que es ya lo hizo el alcalde también, del valor de los medios de comunicación en una sociedad madura. Y a mí lo he repetido varias veces, el tema de la infantilización de nuestra sociedad, esto de que todo es gratis. Y todo es gratis, nuestros hijos lo vemos, las películas son gratis. También hay creadores de opinión, yo lo veo en tribunas públicas, que presumen que se han descargado películas y lo han hecho sin pagar por ello. Y los libros también son gratis, la banda ancha tiene que ser gratis, todo es gratis. En una sociedad como la nuestra, que somos una sociedad, que ahora tenemos una generación bien formada, lo que más valen son las ideas. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar entre todos esa percepción de que todo es gratis. Y me dirán muchos de ustedes que es difícil, pero yo recuerdo que hace 20 años la gente cogía el coche después de haberse tomado unas copas. Muy pocos lo hacen ahora, porque ha habido una labor de concienciación por parte de las instituciones, por parte de todos. Lo mismo debemos hacer alrededor de la propiedad intelectual y alrededor de lo que es la generación de valor de las ideas, que es al final lo que hacen los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias.